bienvenida. Hugo, qué gusto enorme. Desde Guayaquil, que siempre lo recibe con afecto cuando usted está de paso por acá. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Alberto, gracias por la invitación. Y la verdad es que he estado, no de paso, casi que viviendo, trabajando con la alcaldía de Guayaquil cuando estuvo el alcalde Jaime Nebot. Por supuesto, una temporada por acá, ha estado por San Borondón. Usted ya pues es un hermano más. Y precisamente, Hugo, nos marcábamos este tema, lo ocurrido el sábado, que de alguna manera no todavía allá se investiga a nivel de las autoridades, a nivel de la Fiscalía. Tal vez para muchos ecuatorianos, para quienes nos están siguiendo desde acá, que no están muy familiarizados, porque esto... básicamente no pasa de un atentado cualquiera a tener derivaciones políticas, a retomar algo que de alguna manera se venía tratando de olvidar en la sociedad colombiana, esa ola de violencia que afectó pues a nuestra nación hermana en los 80s, en los 90s, ¿no? Lamentablemente hemos tenido que recordar durante todos estos días esos tristes episodios. ¿Cuál es la situación a esta hora allá en Colombia, Hugo? Hugo, sí, ¿me alcanzó a escuchar? Sí. La última parte no, está como interrumpiéndose. Como interrumpida, le decía, no le pedía más bien que a efectos de poder arrancar este diálogo, tener un primer análisis suyo, ¿no? De la situación derivada desde lo ocurrido el día sábado allá en Colombia. Nosotros ayer acá incluso dábamos lectura a algún tipo de remitido que habían hecho las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, EP, ¿no? Y nosotros decíamos, caramba, da la impresión de que esta organización narcoterrorista un poco más como que amenaza al Estado y como que busca poner de rodillas a la sociedad colombiana. Y por supuesto que acá en Ecuador nos preocupa lo que en materia de seguridad se está dando allá en Colombia. ¿Cómo analizamos esta temática? Bueno, lo primero, la verdad es que tú utilizas dos términos que a mí particularmente me llaman la atención. Uno, pues desde luego el nombre de FARC como un grupo guerrillero. La verdad es que es un grupo mafioso dedicado al narcotráfico, liderado por Iván Mordisco. Lo segundo es que sí estamos sintiendo una situación bien difícil en Colombia. Es como si regresáramos a la época oscura de los años 80, 90, del narcoterrorismo, pero no solamente del narcoterrorismo, sino de actividad de muchos grupos guerrilleros. Quizá en números no es lo mismo. En esa época los homicidios alcanzaron una tasa de 84 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy tenemos 26 homicidios por cada 100.000 habitantes. Sigue siendo alto, pero se ha logrado reducir. Pero llama la atención hechos como el atentado al senador Miguel Uribe, que hay que lamentarlo y ojalá él se recupere pronto. Llama la atención porque son de esos hechos que marcan el inicio de una campaña violenta, que fue más o menos la época de los 90, en donde murieron 3 candidatos presidenciales. Hoy hay precisamente un atentado contra un candidato del Centro Democrático como Miguel, y pues desde luego es de lamentar. Pero no solamente eso, sino que el día de ayer tuvimos una serie de atentados de precisamente del grupo mafioso de Iván Mordisco, cerca de 18 atentados en el Cauca y el Valle del Cauca, atentados terroristas todos, y desde luego eso nos preocupa muchísimo, y ojalá no volvamos a repetir esa historia de violencia, y de violencia política, pero también de violencia delincuencial que tuvimos en esa época. Y esto es solamente el comienzo, pero esperamos que el gobierno de Gustavo Petro, quien no ha asumido el tema de seguridad, porque realmente no lo quiere asumir, la verdad es que haga algo para evitar que esto siga creciendo. Claro, no lo quería interrumpir, solamente una precisión. Cuando me refería a las FARC, yo lo decía, un grupo narco subversivo. O sea, porque esa, desde mi punto de vista, esa es la denominación de estos mafiosos. Un temita, y todo esto se une, ¿no? El atentado contra el senador el sábado, las investigaciones que se llevan adelante, estos titubeos, estas posiciones que han recibido, pues, una serie de protestas de parte de la sociedad civil, digo, las posiciones del gobierno, ¿no?
Y ahora incluso pues hay este tema, pues Gustavo Petro acabó de firmar esta tarde el decreto para ir pues a este tema de consulta, ¿no? A esta especie de referéndum, ¿no? Que ha recibido también la consulta popular con 12 temas que está planteando Petro, y todo esto como que envuelve de mayores problemas a toda esta situación, ¿no? Sí, sí, la verdad es que estamos en medio de un incendio y el presidente lo que hace es meterle leña al fuego. Debería, como todo el mundo le ha pedido, que asuma como jefe de Estado, porque la verdad es que lleva ya cerca de 3 años de gobierno y no ha asumido como jefe de Estado. Parece más bien un jefe de la oposición, del propio gobierno, porque él mismo convoca marchas, él mismo convoca protestas, él mismo en medio de esta situación de orden público firma el decreto supuestamente para que pueda hacerse la consulta popular, sabiendo que constitucional y legalmente no va a avanzar y que la Corte Constitucional le va a tumbar precisamente ese decreto. Yo veo ahí un mandatario que no ha asumido como jefe de Estado, simplemente metiéndole leña al fuego, porque lo que hace es efectivamente colocar muchos más problemas a los que ya tenemos. Claro, en estos primeros minutos hemos delineado la cancha, como decimos, ¿no? Y precisamente conversamos con el consultor internacional Hugo Acero Velázquez, quien justamente nos brinda esta entrevista desde Bogotá. Se han incorporado a esta mesa de trabajo nuestros compañeros Leonidas Castro Rodríguez y también Jorge Escobar Mendieta, precisamente para ir viendo, ¿no?, los peligros, la situación de Colombia, cómo puede cruzar las fronteras y cómo puede afectarnos más acá en Ecuador, dado los problemas que tenemos. Leonidas Castro. Gracias, Esteban Alberto, ¿cómo están? Buenas tardes a nuestro invitado, a Hugo Acero, gracias por estar con nosotros. Hugo, un poco lo que usted señalaba al inicio de la entrevista que le hacía a Alberto, en Colombia es volver más o menos a esos años oscuros, ¿no? En los años 90, donde habían esos atentados, y vemos que, bueno, acá en Ecuador también hubo el asesinato de un candidato presidencial, en este caso, ustedes hubo un ataque justamente a un precandidato a la presidencia de la República en Colombia, y lo que vemos en común es que la sociedad en general se ha tornado violenta. En Ecuador estamos viviendo días oscuros con lo que nos ocurre acá, con las olas delictivas, los grupos de delincuencia organizada, con esas olas de violencia que están en nuestros países, en la región, México, Colombia, el propio Perú, están ya también teniendo una ola de casos de justamente de estos grupos armados que están extorsionando también en Perú, haciendo un caos en la parte de seguridad. Y lo que pasa en Colombia no nos es ajeno. Hemos sido hermanos por muchos años, desde la creación de la Gran Colombia, compartimos cosas en común, y el reflejo de Colombia podría ser también un reflejo de lo que pasa en Ecuador. Está relacionado. Definitivamente está relacionado. Son los mismos grupos criminales dedicados a la minería ilegal. Basta ver el atentado y el asesinato de 9 militares ecuatorianos del hermano país en la frontera por parte de un grupo mafioso como es el grupo de Calarcá, que está actuando ahí en la frontera en Putumayo con Ecuador y que hizo estos atentados en contra de las Fuerzas Armadas Militares de Ecuador. Y básicamente están relacionados en temas de minería ilegal y narcotráfico. Son grupos criminales, mafiosos, coordinados, porque lo que les interesa a ellos es que Colombia y Perú sigan produciendo la cocaína y desde luego también cierta cantidad de oro, que también desde luego hay minería ilegal en Ecuador, para seguirse enriqueciendo. Ya allí no hay ninguna idea revolucionaria. Y eso nos está afectando a lado y lado. Lo que llama la atención de todo esto, y lo vengo insistiendo desde hace rato, es que mientras que estos grupos criminales están trabajando en equipo, se comportan de manera violenta, igual en nuestros países, en Ecuador, en Perú, que también está creciendo la violencia, y en el caso de Colombia, y los gobiernos no se estén uniendo. Es que esa o sea, yo comprendo perfectamente por qué el presidente Noboa no logra tener una muy buena relación con Colombia, porque es que el presidente Gustavo Petro decidió desconocer la legitimidad de las elecciones de Ecuador, y no lo hizo con Venezuela. Curiosamente no lo hizo con Maduro.
quien se robó las elecciones en Venezuela de manera descarada, cosa distinta a lo que sucedió en Ecuador. Entonces yo creo que mientras que los delincuentes están trabajando en equipo, la región está completamente desvertebrada, falta de cooperación, y eso nos está llevando a que tengamos los problemas comunes, porque son los grupos criminales comunes que nos están afectando sin que podamos tener una respuesta integrada. Hugo, y esa falta de coordinación nos pasa factura porque nuestras fronteras son permeables, no hay control del lado colombiano y del lado ecuatoriano también se hace difícil controlarlo. ¿O hay algún tipo de plan, o podemos decir que en Colombia sí están controlando esa frontera justamente con estos grupos disidentes, la FARC, de los paramilitares y todo lo que significa esta delincuencia organizada que también opera en la frontera Colombia-ecuatoriana? ¿Hay algún tipo de rastro de que realmente los militares en Colombia están haciendo por lo menos su parte en la zona fronteriza con nuestro país? No, no hay nada. No hay nada. Es que, mira, llamó la atención el asesinato aleve de los 9 militares ecuatorianos y no hubo una respuesta, y lo voy a decir de lado y lado. Es que este es un tema en donde se requiere que las Fuerzas Armadas, y eso incluye fuerzas militares y fuerzas de policía y controles migratorios, estuvieran activos en la frontera, trabajando en equipo, coordinando, entregando información, cruzando información de inteligencia, deteniendo a estos delincuentes, persiguiéndolos. No veo eso. Desafortunadamente no existe cooperación y trabajo en equipo, y menos acción militar, policial y de justicia, porque ahí también debe participar la Fiscalía y de Justicia en estas zonas de frontera. La verdad es que los delincuentes están felices trabajando y haciendo de las suyas en una frontera que no tiene control de lado y lado de la frontera. Ahí hay un tema justamente puntual que atender de ambos países, ¿no? De Ecuador y de Colombia. Hugo, le voy a dar el paso a Sebastián Díaz y luego Jorge Escobar continúan con más inquietudes. Adelante, Sebastián. Gracias, Leonidas. Estimado Hugo, quisiera hacerle una pregunta como usted, como sociólogo, desde ese campo de experiencia. Si vemos desde la sociología los problemas fácticos que existen dentro de la región, tanto la concentración de riqueza en unas pocas manos y una pobreza distribuida a lo largo de Latinoamérica. Es un problema que compartimos lamentablemente en muchos países de esta región. ¿Cómo desde esta vertiente, que es un problema, la desnutrición crónica infantil, el desempleo, todo el mercado negro, las personas que viven pobreza y extrema pobreza, a partir de todos estos problemas estructurales, cómo se desenvuelve y todos los problemas que ocurren tras estos que le mencioné, como el tema de la delincuencia y el narcotráfico? Bueno, tú planteas unos temas interesantes, Sebastián, y es el tema pues de la pobreza, pero yo quiero decirte que con esa misma pobreza y seguramente con mucha más pobreza, Ecuador llegó a ser un paraíso comparado con Colombia. O sea, tuvo unas épocas de una violencia mínima. Es que Colombia tiene una tasa mínima hoy de 26, ya lleva 10 años situada en 26 y no ha logrado bajar de ahí. Pero Ecuador tuvo tasas de 6, 8, 14, 15 en los años anteriores y lo hizo con esas mismas condiciones de pobreza. La verdad es que el dinamizador de todo este fenómeno es el narcotráfico y estamos ante un crimen transnacional que requiere respuestas transnacionales. Cada país solito no puede solucionar el problema del narcotráfico, ni el problema de la minería ilegal, ni la extorsión, ni todos estos delitos conexos ligados a las grandes rentas como el narcotráfico o la minería ilegal. Requiere la cooperación regional. Este era un momento en donde deberíamos estar pensando y deberíamos estar trabajando como países en unas relaciones con Colombia, con Ecuador, con Perú, con Brasil, con Estados Unidos, con Europa y por qué no con los países centroamericanos que también reciben parte de la droga que sale de nuestros países como puente. Entonces yo sí creo que estamos en una situación bien difícil, y difícil porque no estamos trabajando de manera transnacional frente a un crimen transnacional. No estamos enfrentando solamente las estructuras criminales locales, en el caso de Ecuador, lobos, choneros, tiguerones, no. Estamos enfrentando también a estructuras criminales como el Cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, los albaneses, la mafia italiana,
y otras mafias que están presentes en nuestro territorio. En Colombia se han detenido mafiosos de distintos continentes haciendo negocios de la cocaína y también desde luego transportando oro. Sí, así como usted menciona, es un problema muy grave, estructural, que ya cruza las fronteras, siendo nosotros los que producimos y recibimos toda la violencia, y arriba son los que fabrican las armas y consumen la droga. Perfecto. Ahora, ¿cómo podemos empezar? ¿Cómo podemos tender este puente, el diálogo, una alianza estratégica con cooperación internacional? ¿Qué presidente va a liderar esta, digamos, cruzada de Latinoamérica para luchar con este fenómeno? ¿Cómo podemos partir hacia el diálogo, teniendo en cuenta las diferencias que existen en esta región? Yo lo que creo es que el presidente Noboa tiene esa posibilidad. Acaba de iniciar un periodo de gobierno de 4 años y debería transmitir una carta directa a la presidenta de México, al presidente de Colombia, al presidente de Ecuador, invitándolos a que no eliminando, pero menos distanciándose un poco sobre las posiciones ideológicas, atendiéramos el tema de criminalidad, porque ese no tiene color político. Ahí los criminales no son ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, ni son liberales, ni son conservadores, no son de ningún partido. Simplemente son comerciantes que trafican con este tipo de oro y narcotráfico. Entonces yo creo que él podría realmente de manera pública convocar a los presidentes a trabajar en equipo por la seguridad de los ciudadanos. Porque es que, y del Estado, porque es que ya esto está atentando contra la democracia también y en contra de los ciudadanos. Y son los ciudadanos que independientemente a qué partido pertenezcan, los delincuentes los están afectando. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo. El otro esfuerzo que podría hacer el presidente Noboa, aprovechando que tiene delegados en Naciones Unidas, representantes en la OEA y otros organismos multilaterales, abrir esos espacios para discutir el tema de la seguridad regional. Yo creo que no es solamente llegar a un nivel de cooperación, sino cómo como países llegamos a unos entendimientos regionales sobre el tema de la criminalidad, que es regional y global. Yo creo que eso hay que hacerlo. O sea, yo no pierdo la esperanza, nunca la he perdido. Digamos, he sido secretario de Seguridad de Bogotá durante más de 10 años, casi 11 años, con buenos resultados. He trabajado y hemos trabajado con gobiernos de distintas vertientes políticas, que políticamente podríamos tener muchas diferencias, inclusive se ventilaban políticamente y se decían cosas abiertamente desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista de seguridad, lo que uno debe garantizar es la seguridad de los ciudadanos, y esa seguridad de los ciudadanos no tiene ningún color político. Los delincuentes asesinan liberales, conservadores, comunistas, socialcristianos, de izquierda, de derecha. A los delincuentes no les importa la afiliación política, mientras que desafortunadamente parece que a nuestros mandatarios es lo que más pesa, y ojalá eso no fuera lo que sucediera. Así es como... Ustedes vieron pasar sí. un gato. Sí, así es como usted menciona, esto va mucho más allá de la ideología o postura política, sino es la vida o la muerte, porque el crimen organizado sí se organiza, vaya la redundancia, y tienen su única ideología, que es el dinero. Ahora le doy la palabra a mi compañero Jorge Escobar. Gracias, Sebastián. Una buena tarde a todos mis compañeros, Alberto y también a Leonidas. Hugo, qué gusto verlo. Estábamos en contacto hace poco a propósito de algunos enlaces a partir de este atentado, ¿no?, en contra de Miguel Uribe Turbay. Hugo, ya que se ha agotado de alguna manera el ejercicio del debate en torno a lo que hay que hacer frente al crimen organizado, yo no sé si entre las prioridades de Petro estaría presentar más bien un proyecto de consulta popular para ver cómo se fortalece el sistema penal, las acciones de inteligencia contra la criminalidad. Sin duda, insistir en contenidos a nivel laboral, como por ejemplo ampliar el espectro de las licencias de salud incluso por motivos de menstruación en las mujeres, bajar la jornada laboral establecida en 8 horas y demás, obedece a la próxima contienda electoral. Él está en campaña, yo creo que
Es más, desde que llegó al poder el 7 de agosto del año 2022, no ha dejado de hacer campaña. La verdad es que no ha gobernado, pues excepcionalmente algunas veces, pero en el tema de seguridad sí es que no ha gobernado. Desafortunadamente tenemos ahora sí como decimos en familia, tenemos un padre ausente, aquí tenemos un presidente ausente, y ya acaba de firmar hoy un decreto para hacer una consulta popular a todas luces inconstitucional y a todas luces ilegal. Él sabe perfectamente que la Corte Constitucional le va a echar eso para atrás, pero no le importa. Él lo que necesita es tener un escenario de confrontación que lo mantiene vigente. Es muy buen político, hay que reconocerlo, muy buen político, debates increíbles, razones políticas expuestas de manera también podríamos decir adecuada, pues brillante desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista de gestión de Estado no está interesado. Quiere mantenerse como se ha mantenido desde el 7 de agosto del 2022 en campaña y quiere mantenerse hasta las elecciones no solamente parlamentarias sino presidenciales del año entrante en campaña. Él es un animal político que está haciendo lo que más le gusta y es básicamente arengar en la plaza pública, pero no gobernar, que es lo que ha hecho falta en Colombia. Bueno, después de firmar ese decreto se fue para Cali, ¿no? Precisamente a un meeting con la clase obrera, y allí se entiende aquello que expones, Hugo, esa condición de animal político permanente, ¿no? Pero sí quisiera entrar en el detalle constitucional, te lo pregunto, porque es el marco jurídico de Colombia. En el caso de Ecuador pasa distinto, ¿no? Cuando hay un proyecto de consulta popular, en ningún momento va al fuero del legislativo o, en el caso de Colombia, la Cámara Alta por su condición bicameral. Acá el poder sí se concentra en la Corte Constitucional. Tú lo sabes bien porque ya has asesorado acá a varios municipios. En el caso de Colombia, si ya hubo una negativa de la Cámara Alta, del Senado, en torno a este proyecto de consulta en materia laboral, ¿en qué medida se estaría saltando Petro ese orden constitucional, enviando a la Corte Constitucional aquello? Porque yo lo que interpreto, y por eso la consulta, es que luego de pasar por el foro de la Cámara Alta, la Corte Constitucional definirá asuntos puntuales de forma y también de los contenidos que se han presentado, ¿no? Pues algunas personas llegan a pensar mal, que yo creo que para mí están pensando bien, y es que ya perdió en el Senado ese tema de la consulta, y eso ha sido legal. El Consejo de Estado determinó que el Congreso no tuvo ninguna ilegalidad a la hora de negar la consulta. Quiere pelear con la Corte o con las Cortes desde el punto de vista del Poder Judicial para decir que en este país no se puede gobernar y seguramente buscar una salida no constitucional para que su partido, sus ideas y posiblemente él pueda continuar en el poder. Es que el juego político va más allá de solamente creer que tiene la razón cuando no la tiene. Constitucionalistas, expresidentes de la Corte, salvo la Corte que él tiene, porque tiene una Corte de gente que le aplaude todo. Siempre los tiranos tienen cortes que aplauden todo lo que hace el tirano. En este sentido, pero la Corte Constitucional creo que le va a echar eso para atrás y él seguramente va a encontrar más argumentos para decir que definitivamente hay que buscar una salida distinta, que puede ser una constituyente o que puede ser, como él mismo ha dicho, no un golpe de Estado, sino un autogolpe. Bueno, hay que ver si finalmente eso le va a surtir efecto o no, o por el contrario, le saldría el tiro por la culata. Agradecemos la comparecencia de Hugo Acero Velázquez, él es experto en seguridad. Desde Bogotá nos ha atendido de manera muy gentil en torno a este tema de coyuntura a nivel internacional, en el caso del atentado contra el precandidato a la presidencia, Miguel Uribe, y lo propio, lo que pasa en el Ecuador con esta lucha anticriminal. Hugo, gracias. Y nos queda ahí, Hugo, definitivamente, ¿no?, este tema, esta sensación de que con esta decisión, ¿no?, de la suscripción de este decreto el día de hoy, lo que busca pues el presidente Petro es seguir polarizando aún más
ahondar esta polarización, porque obviamente, como decías hace un momento, lo que le va a decir a las masas es: no me dejan gobernar, quiero emprender una reforma que les va a beneficiar a ustedes, a la clase trabajadora, a la clase laboral, y ahí está, pues, la clase política es la que no permite viabilizar el camino. Realmente es bastante penoso y sobre todo nos preocupa porque uno de los aspectos que conversábamos también antes era esto, ¿no? Cómo se ha incrementado en este tiempo por la falta de control los sembríos de la hoja de coca, ¿no? Hablábamos hasta el 2022 de 230.000 hectáreas, ya vemos que eso rebasó hace rato las 300.000 hectáreas por estos tiempos, ¿no? Y ese es el gravísimo problema que tenemos con esos niveles de producción allá y con la necesidad de las grandes corporaciones criminales de utilizar el territorio ecuatoriano para transportarlas y sacarlas, ¿no? Triste tema, pero esperemos también que precisamente los mandatarios con responsabilidad adopten esta posición regional que se requiere. Fuerte abrazo desde Guayaquil, ¿eh? Gracias por la invitación y bueno, esperemos que podamos soportar y debemos soportar lo que queda de gobierno para mirar si hay cambio, para que el país en algún momento se pueda enderecer. Va a ser muy difícil, al próximo gobierno le va a tocar mucho más difícil de lo que le tocó al presidente Uribe en el año 2002, porque no va a haber plata, porque hay unas fuerzas militares, digamos, desanimadas, también las ha casi que desarticulado, y yo creo que va a ser muy difícil para el próximo gobierno. Pero bueno, hay esperanza y tenemos que trabajar. Por supuesto, gracias Hugo Acero Velázquez desde Bogotá, hablando de estos temas de enorme relevancia. Son las 5:59, momento